Bueno, bienvenidos a una nueva clase de teorías de la comunicación 2. En la publicación de Classroom que los trajo hasta este video, les dejé el texto del cual extraemos la teoría para esta semana. Recuerden, como ya les había comentado, a partir de ahora vamos a hacer una semana teoría y a la semana siguiente discutimos justamente los temas con algunos casos y así nos vamos a ir manejando semana a semana. Si en algún momento estamos muy retrasados o veo que va muy lento el avance con el contenido, bueno, quizá haremos 2 semanas clase virtual, una semana en videollamada, pero creo que vamos a ir bien, porque estamos bastante bien. Bueno, hoy vamos a hablar de una de las últimas teorías que nos queda de la unidad 1, que es la teoría de la agenda setting. Van a ver que nos extendemos con la unidad 1, pero que luego la unidad 2 es muy breve. Así que en ese sentido tampoco nos vamos a alarmar. Cualquier problema, cualquier cosa, si vamos muy atrasados, le metemos pata y listo. Bien, la teoría de la que vamos a hablar hoy es la teoría de la agenda setting. Ustedes tienen un texto de Mauro Wolf, autor ya conocido por ustedes, que la verdad que tiene una gran producción sobre teorías de la comunicación y es muy claro, muy pertinente y podríamos decir que es un clásico dentro del mundo de las teorías de la comunicación. Ustedes van a ver que ahí Wolf va a decir, bueno, la teoría de la agenda setting se va a enmarcar en lo que podríamos llamar ciertas teorías de efectos acumulativos, ya diferentes a la idea del auge hipodérmico, del cultivo televisivo, que quizás son teorías que tratan de estudiar la influencia a corto plazo, la influencia inmediata de los medios de comunicación. Bueno, ya la agenda setting pertenece a otro cuerpo de teorías de la comunicación, que son aquellas que se dedican a estudiar los efectos de los medios a largo plazo, ¿no? Efectos acumulativos, para decirlo de alguna manera. Y van a encontrar en las primeras páginas algunas definiciones acerca de la agenda setting. Esta, para decirlo resumidamente, esta teoría de la agenda setting lo que plantea es que los públicos le van a prestar atención o van a descuidar o van a poner el foco o van a jerarquizar ciertos temas en su vida cotidiana de acuerdo a los temas que dicten los medios de comunicación. Es decir que, por ejemplo, si los medios constantemente están hablando sobre inseguridad, es muy probable que los públicos en su vida diaria, con su familia, con sus amigos, constantemente estén hablando del tema inseguridad. Podríamos decir que la agenda setting mide algunos parámetros, no solo los temas, sino la jerarquización también de esos temas. Es decir, la importancia que los medios le dan a esos temas luego es trasladada hacia los públicos. A mí me gusta siempre hablar sobre la existencia de diferentes tipos de agenda. Tenemos en principio la agenda intrapersonal, es decir, antes que nada, ¿a qué llamamos agenda, no? Agenda llamamos a un conjunto de temas que se tratan durante un tiempo determinado. Esa es la concepción de agenda que va a tener esta teoría, ¿no? Una cierta cantidad de temas que se tratan sobre un tiempo determinado. Entonces, vamos a tener por un lado la agenda intrapersonal, que son esos temas de los que hablan las personas en su vida cotidiana, una agenda subjetiva, los temas que le preocupan. Por ejemplo, ¿qué temas quizás nos preocupa hoy en día? El coronavirus y la economía. Quizá, pero bueno, uno en su agenda personal puede tener otros temas que te preocupan. Por ejemplo, el amor, por ejemplo, la situación familiar, problemas personales. Entonces los temas
que conforman esa agenda intrapersonal pueden estar compuestos por un montón de cuestiones de la vida individual, para decirlo. Luego hay otro nivel de agenda que son los temas que uno habla con su grupo social, con su gente cercana. Los temas y la preocupación que le generan estos temas con gente cercana. Y por último, tenemos la agenda mediática, que son justamente los temas que le preocupan a los medios de comunicación y la manera en que estos lo jerarquizan, qué importancia le dan. Entonces, cuando hablamos de agenda, tenemos temas, tenemos tiempo y tenemos importancia que le damos, jerarquización de esos temas, la importancia que le damos a cada uno de esos temas. La teoría de la agenda setting sostiene que hay una coincidencia entre todas estas agendas, que los medios de comunicación se encargan de hacer coincidir estas agendas. Es decir, que los mismos temas y la misma importancia que le dan a esos temas los medios de comunicación, luego, como una cascada, se va a trasladar hacia las otras agendas. Si los medios todo el día están hablando del coronavirus y lo que más les interesa es el coronavirus, luego nosotros con nuestros seres queridos, con nuestro grupo social, con nuestra gente cercana, vamos a tratar y vamos a hablar y les vamos a otorgar una gran importancia a la cuestión del coronavirus, y también en nuestra agenda personal vamos a darle gran importancia al tema del coronavirus. Por poner un ejemplo. Serán otros temas en otro momento. Habrán sido las elecciones el año pasado. Todo el mundo, todos los medios de comunicación hablando sobre las elecciones. Entonces, con nuestros seres queridos, con nuestros seres cercanos, hablamos sobre las elecciones y nosotros nos preocupamos sobre las elecciones. La teoría de la agenda setting sostiene entonces que hay una coincidencia de todas estas agendas y que esta coincidencia viene marcada desde los medios de comunicación. Entonces, los públicos van a prestar atención o van a descuidar ciertos temas, porque también pensemos que la agenda setting podríamos decir que funciona por omisión, es decir, que no solo los medios de comunicación establecen cuáles son los temas a los que le tenemos que dar más importancia, sino que también establece cuáles son los temas que están escondidos, cuáles son todos aquellos temas de los cuales no se hablan. Muchas veces ustedes habrán visto medios de comunicación que tienen como eslogan, bueno, te contamos o hablamos de lo que nadie habla, te contamos lo que nadie dice, lo que los grandes medios de comunicación no quieren contarte. Bueno, tiene que ver un poquito con esto. Entonces la teoría de la agenda setting sostiene no solo que las personas le prestan más atención a los temas que tratan fuertemente, frecuentemente los medios de comunicación, sino que también no le prestan atención a los temas que no tratan los medios de comunicación. Eso tampoco hay que perderlo de vista. Y que además no solo charlan, tratan, se preocupan por esos temas que muestran los medios de comunicación, sino que a su vez le otorgan la misma jerarquía. Es decir, que los medios de comunicación no solo establecen agenda, vieron que muchas veces está esta frase, ¿no? Esta frase de marcar agenda. No solo marcan agenda, sino que también marcan la jerarquía de esos temas, la importancia de esos temas. Y además, va a decir la teoría de la agenda setting y va a decir Wolf, marca las valoraciones de estos hechos. Entonces, de acuerdo con la teoría de la agenda setting, los medios de comunicación marcan agenda en, podríamos decir, 3 diferentes aspectos. Marcan los hechos, de los cuales charlan, dialogan, debaten las personas. Marca a su vez la jerarquía, es decir, la importancia, qué temas son más importantes que otros. Y además marcan la valoración de los hechos, es decir, que forman opinión.
Ustedes quizás ya lo habrán escuchado esto en algún otro lugar, los medios de comunicación como formadores de opinión. Es decir, los medios de comunicación no solo presentan hechos, sino que a su vez presentan una valoración de los hechos. Es decir, establecen qué cosas son correctas, incorrectas, morales, inmorales, adecuadas, inapropiadas, qué cosas están bien, qué cosas están mal. Estaría bueno quizá la semana que viene debatir sobre el caso Susana Jiménez. Ahora se ha puesto sobre el tapete la cuestión de la desigualdad y si los ricos pueden hacer lo que quieren, pueden abandonar el país, se pueden ir a sus propiedades en el exterior, pueden decir, bueno, estoy harta de la cuarentena, me voy a vivir afuera. Bueno, ¿qué pasa? Entonces los medios de comunicación que tratan constantemente estos temas, lo que producen es que luego en los públicos, luego las personas en su vida diaria, en su vida cotidiana, debatan y dialoguen estos mismos temas. Pero no solo eso, sino que también los medios marcan qué es lo apropiado y lo inapropiado. Es decir, que no solo vamos a debatir con nuestra familia, nuestros contactos, la gente con la que tenemos cerca, los mismos temas que marcan los medios de comunicación, sino que también vamos a reproducir las opiniones, las valoraciones que pesan sobre estos hechos. Pero estar siendo claro, reitero, los medios de comunicación no solo marcan agenda en cuanto a los hechos, sino en cuanto a su jerarquía y en cuanto a la valoración de estos hechos. Ahora bien, hay algunas cuestiones para relativizar, como siempre. Decimos cuál es la teoría pura y luego, bueno, nos ponemos a discutirla y a pensarla. Ahora bien, bueno, va a decir esta teoría y va a decir Wolf en cuanto a la teoría de la agenda setting, que los medios van a tener más fuerza de imponer estos temas en las agendas intrapersonales, es decir, en los temas que tratamos los ciudadanos en nuestra vida diaria, cuando no hay otro parámetro de representación. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando no hay otro parámetro, las representaciones de los medios calan como estereotipos, dice el texto. Cuando no tenemos experiencia directa sobre un fenómeno, los medios se transforman en la única experiencia, en la única fuente de información de un hecho. Atención con esto. Cuando uno no ve con sus propios ojos algunos hechos, confía ciegamente en los medios de comunicación para que le comenten cómo es esa realidad social. Luego, estos comentarios, estos hechos y la manera de presentar los acontecimientos que tienen los medios de comunicación van a calar en los públicos y en las audiencias en forma de estereotipos. Se van a condensar, se van a cristalizar en las conciencias de los públicos a modo de estereotipos. De esto algo habíamos hablado también con otras teorías que comentan algo similar. Pero entonces, bueno, ocurre esto. Los medios de comunicación presentan temas. El hecho de establecer agenda no es presentarlo 2-3 minutos y listo. Cuando hablamos de la teoría de la agenda setting, hablamos de una reiteración constante de los mismos temas. Que ustedes, y me gustaría que esto lo hablemos la semana que viene en persona, después les voy a dejar una pequeña consigna, piensen cuáles son los temas que los medios pusieron en la agenda pública. Esa es la gracia de la agenda setting. No presentar un tema así nomás, sino repetirlo y hacer notas sobre ese tema y tener entrevistados y agregar información. Copar de tal manera la pantalla, la gráfica, la radio del mismo tema
que los ciudadanos luego en sus vidas diarias personales terminan hablando de los mismos temas que muestran los medios de comunicación. Bien, ahora bien, los medios de comunicación no solo proporcionan noticias, sino que también brindan categorías en las que deben colocarse significativamente. También esto, algo casi textual, van a tener en el texto. ¿Qué tiene que ver con esto? Que tiene que ver con la valoración de los hechos. Los medios no solo dan las noticias, no solo inundan sus páginas, sus noticieros, sus programas de noticias que tratan sobre un mismo tema, sino que también dan categorías donde colocar esos acontecimientos. Si es bueno, si es malo, si es adecuado, si no es adecuado, si es moral, si es inmoral, si está bien hacer una cosa u otra. Ustedes recordarán seguramente el caso de Fernando, de este chico que fue asesinado a golpes por los rugbyers en Villa Gesell. ¿Cuántas semanas se estuvo hablando sobre el mismo tema? Y de hecho luego ese tema repercutió sobre los temas que uno habla en su vida diaria. Nosotros también consecuentemente hablábamos sobre ese tema y además establecíamos, tal como lo marcaban los medios de comunicación, ciertas valoraciones sobre Fernando, sobre los rugbyers, etcétera, etcétera. Quiero decir que los medios no solo presentan los hechos, sino que también presentan una manera de juzgar esos hechos. Los medios juzgan, por supuesto, el crimen de Fernando fue una atrocidad. Simplemente lo estoy utilizando como ejemplo, pero vamos a un ejemplo un poco más liviano, el tema de Susana Jiménez, el tema de la clínica del doctor Mühlberger, temas que han inundado la pantalla televisiva y los periódicos a lo largo de estos días. Los medios presentan las noticias, pero a su vez establecen si estos acontecimientos están bien o están mal. Los medios también juzgan, contrariamente a lo que uno aprende cuando estudia teoría del periodismo y cuando se pone a reflexionar acerca de la objetividad y esta idea que ustedes les habrán comentado seguramente en algún taller sobre la objetividad del periodismo, de que el periodista no debe adjetivar, no debe valorar. Bueno, todo eso se ve en los libros, ¿eh? Pero luego, en los medios de comunicación, pasan otras cosas. Y vemos en la teoría justamente cómo en los medios de comunicación esa idea del periodismo que no debe valorar, que solo tiene que presentar hechos puros, lisos y llanos, sin ningún tipo de adjetivación y de valoración, no existe. Los medios presentan hechos y juzgan esos hechos y valoran esos hechos. Y consecuentemente, de acuerdo con la teoría de la agenda setting, las personas juzgan coincidentemente con los medios de comunicación. A mí me gusta esta idea de que los medios de comunicación venden paquetes de realidad. A mí me gusta bastante esta concepción de paquetes de realidad, ¿no? Como uno no puede ver todos los hechos de la realidad porque la realidad social es inabarcable, confía en los medios de comunicación que te comentan esos hechos, es decir, que te dan un paquete de realidad. Así como cuando uno compra, señala porque ahí tengo la puerta, así como cuando uno compra un producto por Mercado Libre, porque no lo podés ir a comprar en persona, y Mercado Libre te trae ese paquete, lo mismo pasa con los medios y la realidad social. Como uno no puede ir a chequear y a ver toda la realidad social con su propia experiencia, con sus propios ojos, los medios de comunicación te acercan esa realidad y te dan un paquete, pero un paquete que está diseñado y predeterminado por los medios de comunicación. Y de acuerdo a tal o cual medio de comunicación, tengamos presentes que hay intereses económicos, políticos, personales, intereses de influencia detrás.
Así que me gusta a mí mucho esta idea que está ahí en este capítulo de Wolf de los paquetes de realidad, ¿no? Te dan un paquete predeterminado de realidad. Entonces vos no te tenés que preocupar, no tenés que juzgar la realidad por vos mismo, porque ya te dan todo de lo que... esto del noticiero que siempre juega a esta cosa. Nosotros te decimos todo lo que tenés que saber. Todo de lo que tenés que estar informado te vas a enterar acá. O los noticieros de la mañana. ¿Cuántas veces se escuchan antes de salir a trabajar? Entérate de todo lo que tenés que saber. Bueno, estos eslogan de los noticieros está muy bueno pensarlos en relación justamente con esta teoría. La semana que viene vamos a ver algunos casos y les voy a pedir a ustedes también que traigan algunos casos para poder debatir en la videollamada. Bien, entonces, ante la falta de conocimiento de primera mano por parte de los públicos, los medios te ofrecen paquetes de realidad para que vos te enteres de las cosas, pero atención, que con ese paquete no solo vienen las cosas de las que te tenés que enterar, sino que también vienen valoraciones, jerarquizaciones, adjetivaciones, juicios sobre esos temas, es decir, que los medios juzgan, etcétera, etcétera. También me parece interesante destacar de este capítulo algunas cositas que se dicen ahí. Por ejemplo, algunos estudios que han revelado que quizá la gráfica en términos de agenda setting sea más efectiva que la televisión, por ejemplo. ¿Por qué? Porque hay estudios que piensan en este sentido. Bueno, porque la televisión quizá muestra las noticias de una manera efímera. Es decir, las noticias se presentan y se pasa a otra noticia. Si vos no lo viste en ese momento, la noticia pasó. Mientras que los medios gráficos podríamos decir que son una fuente duradera. Es decir, que las noticias no se borran, no se van, están ahí, siempre accesibles. Entonces produce mayor efecto de agenda setting, establecen algunos teóricos, los medios gráficos. Ahora me gustaría que pensemos, porque el texto de Wolf fue escrito en las últimas décadas del siglo pasado, es decir, es pre-redes sociales. Me gustaría que pensemos, la semana que viene cuando nos juntemos, acerca de la agenda setting y las redes sociales. Porque todo bien con este texto, es un clásico de las teorías de la comunicación, pero no se toca el tema de las redes sociales, porque simplemente porque no existían en el momento en que fue escrito. Entonces está bueno para pensar cómo las redes sociales abren un nuevo juego al momento de hablar de la teoría de la agenda setting. Las redes sociales amplían este efecto de agenda setting. Las redes sociales magnifican la entrega de paquetes de realidad a los usuarios. Llegan a más personas. ¿Qué ocurre en términos de redes sociales? Esta es otra de las cosas que les voy a pedir que piensen para responder la semana que viene. Lo tendría que ir anotando para no olvidarme. Para la semana que viene, entonces, primero pensar a las redes sociales respecto de la teoría de la agenda setting. Bien. Ya para ir concluyendo, podríamos pensar que bajo esta teoría, los medios de comunicación van generando una construcción de la imagen de la realidad. Es decir, que los medios de comunicación
no transmiten la realidad tal como es, sino que transmiten una interpretación subjetiva de la realidad. Y por lo tanto van construyendo una imagen de la realidad. Los medios de comunicación no nos muestran la realidad, sino que nos muestran una imagen de la realidad, que luego el sujeto va incorporando, va estructurando y va naturalizando. Ahora bien, ¿qué van a descubrir? También algunos teóricos y algunos estudios relativos a la agenda setting, a la teoría de la agenda setting, que más allá de que los medios te inunden de noticias sobre un mismo tema, hay temas que son favoritos en los públicos que no se resisten a descartar del todo. Y por último, me gustaría tratar el concepto de tematización, que viene muy ligado a la cuestión de la agenda setting. El fenómeno o el concepto de la tematización tiene que ver con la transmisión de noticias, de hechos, de acontecimientos relativos a un mismo tema. Es decir, ustedes recordarán cuando fue el caso Ángeles, tema del cual todo el mundo habló, que conmocionó a todo el país. Durante un tiempo fueron apareciendo noticias parecidas a esta, es decir, noticias de femicidios, casos de femicidios. Podríamos pensar que los medios de comunicación también establecen su agenda de acuerdo a ciertos temas. Cuando ven que un tema ha conmocionado al país o que un tema forma parte de la agenda de los ciudadanos, luego van transmitiendo, emitiendo casos similares, hasta que ese tema pasa. Fíjense que hay como oleadas de temas en los medios de comunicación. Hay momentos que son temas de femicidios y luego eso pasa. Ya el mismo acontecimiento no es noticia, porque los medios ya han dejado de prestarle atención a esos temas. Cuando fue el caso de Fernando, rugbyers, algunas noticias similares también. Hay otros temas que son inseguridad. Muchas veces vemos que hay muchas noticias sobre inseguridad. ¿Por qué? Y cuando no hay noticias sobre inseguridad, ¿que no hay delitos? No, es que los medios no le prestan atención a esos temas. Es decir, que los medios tienen su propia agenda temática. Cuando ven quizá que un tema ha impactado en la sociedad, luego buscan noticias y casos similares a lo largo de esos días o de esas semanas. Y ahora, por supuesto, el tema que copa los medios de comunicación es el tema del coronavirus. Quizá cuando el coronavirus, o cuando haya menos casos de coronavirus y ya vuelva a esta nueva normalidad, seguramente van a seguir habiendo contagios. Pero los medios de comunicación quizá ni siquiera lo cuenten. ¿Por qué? ¿Porque son malos? No, porque ese tema ya pasó. Porque va a haber otro tema con el cual los medios quieran marcar agenda o vean necesario tener sobre su agenda. Entonces este es el fenómeno de la tematización. Cuando un tema se coloca en el centro de la escena y se muestran noticias, hechos, acontecimientos similares que pueden ser catalogados bajo un mismo tema, oleadas de temas. Les voy a pedir para la semana que viene que piensen qué ocurre con las redes y la teoría de la agenda setting, cosa que no está cubierta por este texto. Y les voy a pedir también que tengan presentes algunos casos de tematización. Algunos casos que ustedes recuerden, quizá de otros años, de ahora, actuales o menos actuales, de temas que han conmovido a la sociedad y que se han instalado
en los debates personales, en los debates con nuestros seres queridos y que han impuesto los medios de comunicación. Que piensen entonces casos que han sido tan relevantes en los medios de comunicación que han logrado este fenómeno de la agenda setting. Es decir, que la gente en su privacidad hable sobre los mismos temas que tratan los medios de comunicación. Dudas, preguntas y consultas las vamos a responder y a evacuar la semana que viene. Esto fue todo. Muchísimas gracias por escuchar y nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima.